Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches para el momento en el que estén viendo este video. Yo soy la doctora Marisa Espinosa, estoy en la cátedra de obstetricia patológica de la licenciatura en obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y les voy a estar hablando de lo que son las infecciones perinatales. Esta clase está dedicada para las alumnas de la sede Rafaela y Sunchales y también se las dedico especialmente para mis alumnas de Santa Fe. Entonces, lo que podemos decirles es que las infecciones perinatales lo que significa es la transmisión de una infección de la madre a su hijo. Esto puede realizarse en 3 momentos particulares: en el periodo donde la mujer está embarazada, donde habitualmente el microorganismo va a afectar al bebé por vía transplacentaria, es decir, pasando la placenta. Por eso es que tiene que tener esa capacidad. O otra forma va a ser por vía ascendente, es decir, a través de infecciones que puede llegar a tener en la vagina la mujer. Una segunda forma es a través del canal del parto, justamente por contacto en el momento de el parto, por contacto de secreciones maternas. Muchas veces la cesárea es la que encuentra una respuesta para evitar este tipo de contagios, pero no es siempre así, no siempre se evita por completo con una cesárea. Y en el momento del puerperio, el momento va a ser a través de secreciones maternas, como la lactancia y otro tipo de secreciones donde se va a manifestar por contacto. Lo interesante de las infecciones perinatales es que son muy importantes para la salud pública, generan mucha morbimortalidad perinatal, por lo tanto nos interesa prevenir, ¿sí? Y dentro de lo que es la prevención primaria, es decir, que evitemos por completo que la enfermedad aparezca, están las inmunizaciones, es decir, las vacunas. Las vacunas vamos a tener diferentes oportunidades para poder administrarlas. Algunas se van a recomendar antes del embarazo porque lo que estamos utilizando son microorganismos vivos atenuados para generar la inmunidad, y otras que vamos a recomendar en el embarazo cuando justamente no estamos utilizando estos microorganismos y estamos utilizando partes de sus antígenos o proteínas de sus antígenos. Este es el caso de hepatitis B y triple bacteriana celular, y en el caso en el que se recomienda, obviamente, antes de quedar embarazada, rubiola y varicela. Para la prevención secundaria, lo que vamos a utilizar es la mujer que está embarazada, la serología, ¿sí? Para esto aparece este cuadro en la guía de control prenatal de Nación, donde le da una importancia a la visita preconcepcional incluso, y podemos solicitar algún tipo de serología en la visita preconcepcional, como es HIV, hepatitis B, toxoplasmosis y sífilis. En el caso de que yo tenga, antes de que la paciente quede embarazada, un HIV, obviamente que voy a derivar a la paciente para hacer tratamiento y voy a recomendar el embarazo cuando tenga una carga viral negativa, por ejemplo. Y en el caso de una toxoplasmosis habitualmente que tiene en la mujer, en el adulto, genera una infección de tipo transitoria, como si fuera un síndrome gripal, con algunas adenopatías. La recomendación, en el caso de que sea positiva, porque no voy a hacer tratamiento para toxoplasmosis si la mujer no está embarazada, es que se embarace por lo menos 6 meses después del diagnóstico de una toxoplasmosis aguda. En el caso de sífilis, por ejemplo, sería que una vez que negativiza la BDRL, se embarace. ¿Sí? Esas serían las recomendaciones. Bien, otra de las cosas que vamos a hacer es entonces solicitar esta misma serología agregando Chagas en la primera visita,
¿sí? Y vamos a volver a repetir este tipo de serología entre la semana 33 y 35, es decir, primer trimestre y último trimestre. Agregamos la detección de estreptococo del grupo B, que lo vamos a solicitar por un cultivo vaginal y anal en la semana 35-37. Como prevención terciaria nos queda llegar a la detección de herpes simple, citomegalovirus, parvovirus B19, que son algunas infecciones que son perinatales, pero por su poca frecuencia no se van a ubicar en las estrategias para prevención primaria y secundaria. Para recordarles, esto es el esquema de cómo responde nuestra inmunidad frente a cualquier tipo de exposición. Esto ya sea algún tipo de microorganismo o cualquier cosa que nuestro cuerpo lo considere como agresivo para él. Entonces, lo primero que se va a liberar una vez que uno está expuesto, por ejemplo, a un microorganismo, es inmunoglobulina M. Esta capacidad de respuesta va a ser ya sea frente al microorganismo propiamente dicho o cuando nos exponemos frente a una vacuna, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo primero que se libera es inmunoglobulina M. Esta es la respuesta primaria, la expresión de defensa, que lo que va a hacer es mandar la orden a la inmunoglobulina G, que va a ser la más específica para ese microorganismo, y la que le vamos a decir la inmunoglobulina de memoria. Una vez resuelta esta infección, si tenemos la oportunidad de exponernos nuevamente a este microorganismo, la primera que se va a liberar va a ser inmunoglobulina G y en una forma mucho más abrupta, mucho más agresiva, justamente porque ya conoce este microorganismo, por lo tanto lo que va a hacer es directamente evitar la infección. Es decir, en esta exposición primaria yo me infecto y tengo enfermedad, y en la exposición secundaria lo más probable es que no tenga enfermedad. La característica justamente de estas dos inmunoglobulinas en el embarazo es que, por ejemplo, IgM es de un tamaño grande y no pasa a la placenta, e inmunoglobulina G sí lo hace. En la consulta preconcepcional, como habíamos dicho previamente, vamos a recomendar o vamos a consultar a la mujer sobre su vacunación o sobre su inmunología. Fíjense qué importante es lograr que una mujer consulte antes de tomar la decisión de quedar embarazada, ya que evitaríamos un montón de enfermedades y un montón de problemas. Acá justamente estamos hablando de infecciones perinatales, pero realmente, sobre todo en lo que respecta a hábitos como el tabaco, la drogadicción, en lo que respecta a la nutrición, el sobrepeso, tendríamos verdaderamente un impacto muy fuerte en la prevención de un montón de enfermedades si lográramos que la mujer consulte antes de tomar la decisión de quedar embarazada. Por lo tanto, dentro de lo que es inmunización debemos consultar sobre la vacunación antitetánica, por ejemplo, a través de la doble adulto, que el refuerzo se hace cada 10 años. Habitualmente lo que le vamos a consultar a la mujer, si a los 16 aproximadamente y a los 26 años se colocó refuerzo de vacuna en el caso de que en la infancia haya hecho su esquema completo. Vamos a interrogar sobre los antecedentes de rubiola y sarampión, donde necesitamos documentación serológica o constancia de vacunación completa, es el caso de la doble viral. Y varicela, vamos a necesitar los antecedentes clínicos de enfermedad o también la documentación serológica o constancia de vacunación completa. Justamente varicela es de las pocas infecciones en las que tiene mucho valor el antecedente clínico que refiere el paciente, es decir, que el paciente te refiera que ya tuvo varicela, es de valor porque realmente las lesiones que tiene la varicela son muy típicas y es muy raro que alguien se confunda a decir tuviste varicela y que la paciente no la haya tenido.
Con respecto a hepatitis B, debemos tener también documentación serológica de la infección previa, inmunidad o constancia de vacunación. Y recordar entonces, como yo les había dicho en la diapositiva previa, que después de la vacunación con virus atenuados, vamos a tener que esperar al menos un ciclo menstrual para que la paciente se embarace. Sí. Y en el caso de que la paciente tenga algún tipo de factor de riesgo, vamos a recomendar la antigripal. Ahora sí, en el caso de embarazo, como dijimos, ya el embarazo de por sí se va a considerar un factor de riesgo, así que ahí sí, a todas las mujeres embarazadas vamos a solicitar antigripal. La hepatitis A se va a administrar solamente en caso de riesgo epidemiológico y la hepatitis B sí vamos a administrarla. Lo que tenemos que recordar es que a partir del año 2000 y 2003 se incorpora al calendario, por lo tanto las mujeres que hayan nacido después del año 2000 seguramente y tengan su calendario al día, seguramente ya la tienen incorporada, y las mujeres que nacieron antes seguramente vas a tener que indicársela. Una recomendación especial tiene que ver con con el tétanos neonatal y puerperal, ¿sí? Es decir, con la vacunación antitetánica. En estos casos nosotros vamos a consultar su vacunación antitetánica. En el caso de que tenga su esquema completo previamente, lo que vamos a indicar a todas las mujeres embarazadas después de la semana 20 a 24 es una dosis de triple bacteriana celular. ¿Qué es lo que contiene esta vacuna? Tétanos, difteria y pertussis. El pertussis justamente no es que queremos que la embarazada no se agarre coqueluche. ¿Por qué? Porque en los adultos el pertussis genera un resfrío transitorio y nada más. Ahora bien, sí tiene una particularidad sobre los recién nacidos que justamente genera la tos convulsa, por lo tanto, y es una infección bastante grave a nivel respiratorio. Por lo tanto, lo que queremos es que la mujer embarazada no se infecte con el pertussis y no le contagie a su bebito que no va a tener la capacidad de defensa. Es decir, esto se llama una estrategia de tipo encapullo. Es una estrategia para evitar la infección del niño. Lo mismo que el tétano, fundamentalmente va hacia el tétanos neonatal. Es decir, que lo vamos a recomendar a todas las mujeres embarazadas, independientemente de si se haya hecho o no triple bacteriana celular en otro embarazo y el tiempo que haya pasado de un embarazo a otro. Recomendación entonces nuevamente, triple bacteriana celular, semana 20-24. El esquema que les pongo del otro lado tiene que ver cuando la paciente no tiene su vacunación antitetánica completa. Por lo tanto, lo que vamos a recomendar es las 3 dosis necesarias de antitetánica, la primera dosis con la triple bacteriana celular la semana 20-24, la segunda dosis entre las 26 y 32 semanas con la doble adulto clásica y lo mismo al 6º mes de puerperio. Bien, hasta acá llegamos con un poco de generalidades. Vamos a empezar a hablar ahora particularmente de cada una de las enfermedades. No les voy a hablar de todas las enfermedades porque realmente son muchas. Simplemente mi idea es darles una noción de las más importantes y de aquellas que son un poquito más complicadas para que tengan algunos tips para luego ir a los apuntes y los libros y las guías de Nación. Todas las guías están subidas al entorno, así que tienen acceso a ellas. Les mando un cariño y nos vemos en el próximo video.